tardes, doctor. Hola. Perdone la tardanza, es que tuve una cirugía y tuve ahorita que ir a dar de alta al paciente y hubo demoras en algunos procesos del hospital. Gracias por la paciencia. Bueno, el tema es la traumatología de pélvico número 4. Esto comprende las lesiones que son del miembro pélvico, que son de las mesetas tibiales y son de las fracturas de tibia y peroné. Entendamos Recording in entonces. progress. Bueno, ya. Sí. Espérame tantito. Ahí estamos. Las fracturas de las mesetas tibiales tienen un porcentaje bajo en realidad del resto de las fracturas, que sería como del 1%. Y en los pacientes de edad avanzada representan inclusive un 8%. Este tipo de fracturas son más frecuentes en hombres que en las mujeres y entre los 30 y los 50 años de edad se presentan con más frecuencia. Las complicaciones son frecuentes que se presenten también. Los mecanismos para tener una fractura de mesetas tibiales de alta energía cuando los pacientes son impacto, la mayoría de las veces tienen lesiones asociadas a esas fracturas de la meseta. Esas asociadas pueden ser de ligamentos cruzados, ligamentos colaterales y de muchas veces los meniscos, dependiendo del mecanismo, qué lado se abrió y qué lado se cerró. Esos traumatismos de la rodilla que causan este tipo de fracturas van a ocasionarnos un valgo o un varo forzado y entonces la fractura se genera lo que llamamos un tipo de separación. En los traumatismos axiales, es decir, verticales, donde hay una carga que recorre el fémur en su porción distal y estos se recargan bruscamente sobre la meseta de la tibia, generan una fractura que se combina con un hundimiento. Cuando tenemos la combinación del hundimiento y del varo forzado, entonces nos quedan fracturas que son hundimiento con separación, es decir, se aprietan verticales de arriba abajo y luego tienen una compresión angular lateral que las va a presionar para que se separen. En este dibujo se ejemplifican las cargas y el sentido de estas. En lo que vemos del lado A, vemos una carga importante que viene en sentido axial vertical desde el fémur. Se reparte a través de los dos cóndilos femorales y van a recibirse en las mesetas de la tibia para transmitirse al resto del eje de la tibia. De esa manera se distribuye la carga. Cuando en una cosa ya, en un escenario patológico o traumático, digamos, lo que es el ejemplo B, viene esa fuerza a través del fémur, pero al llegar a la zona de los cóndilos se concentra más en uno de los lados. Eso va a hacer que se cierre ese lado de la rodilla, el ligamento colateral del lado opuesto, pero de la misma rodilla. Si la compresión es lateral, porque aquí está el peroné, pues la distracción, la separación va a ocurrir en el lado medial. Aquí puede romperse el ligamento colateral medial. En el lado del suceso puede romperse el menisco de ese lado y puede hundirse el hueso o provocarse una fractura longitudinal que desprenda este pedazo. Todo esto va a ser el mecanismo que conlleve a una fractura de la meseta tibial. El diagnóstico lo hacemos, pues primero clínico y luego radiográfico. Para hacerlo clínico, pues vamos a ver un paciente que tiene dolor, que tiene un aumento de volumen, que hay una deformidad en su articulación y una incapacidad para la marcha. Casi todas las lesiones del miembro pélvico van a coincidir con ese mismo cuadro clínico que estamos platicando ahorita. Radiográficamente, pediremos radiografías simples en anteroposterior y lateral y algunas veces oblicuas cuando sospechemos que hay algún fragmento ubicado de otra manera. Vamos a encontrarnos pues con los diferentes
y posibles trazos que se pueden generar en estas fracturas. Idealmente, una tomografía axial computada con reconstrucción tridimensional nos va a dar la idea más clara de los fragmentos, cantidad de fragmentos, del desplazamiento que tengan y del estado de alineación de la superficie articular de la tibia, que es el eje de todo este manejo. El doctor Schatzker es el que hizo una de las clasificaciones para estas fracturas de las mesetas tibiales, y aunque hay más, yo creo que es de las más usadas la de Schatzker. Tiene 6 tipos. La tipo 1 la consideran una fractura de la meseta lateral que no se desplaza. Es una grieta vertical que puede ser un fragmento chiquito, mediano o grande, pero que se quede en su lugar. Recibió una carga, tronó, se dio a la presión del hueso, pero se quedó en su lugar. En la Schatzker tipo 2 implica que la cortical lateral se va a separar y la depresión en la plataforma de la meseta lateral también va a tener un sufrimiento, en este caso, con un desplazamiento. En la Schatzker tipo 3 es una depresión pura de la meseta lateral, es decir, no se separa, no se fragmenta, únicamente se hunde. En la tipo 4, solo la meseta medial va a sufrir. En la tipo 5 va a ser una fractura de ambos cóndilos, bueno, perdón, dice bicondilia, pero más bien sería de las 2 mesetas. Y la tipo 6 es una fractura de las 2 mesetas con una disrupción de la metáfisis y la diáfisis de la tibia, es decir, está más compleja, tiene trazos más numerosos y más complicados, con más fragmentos involucrados. Aquí podemos ver lo que ahorita describíamos de Schatzker. En la 1 se fractura, pero no se separa. En la 2 se combina una fractura con separación más un hundimiento. En la 3 hay un hundimiento puro, sin separación. En la 4 hay un hundimiento, perdón, hay una separación, pero con un fragmento intermedio. En la 5 tenemos fractura, desplazamiento de ambas mesetas. Y en la clasificación 6 tenemos una fractura de meseta con una lesión de la metáfisis proximal. Entonces se involucra la articulación y una fractura extraarticular. Todas las demás 5 son articulares, ¿sí? Avanzamos. Aquí está una representación radiográfica de las imágenes, perdón, de los dibujos que vimos de acuerdo a la clasificación de Schatzker, donde vemos las fracturas no desalojadas, las fracturas con hundimiento, los hundimientos puros, ¿sí? Y todas las descripciones de las dos mesetas, o las mesetas con una zona todavía mayor en su metáfisis. Ahí están radiográficamente las 6 grados, las 6 etapas que tiene contemplada la clasificación de Schatzker. Una tomografía nos da estas imágenes, nos da cómo el fragmento se desplazó, se hundió, tiene unos fragmentos aquí en esta zona y sobresalen hacia la articulación otros. Un daño grave sin duda, pero nos da una representación mucho mejor que la radiografía simple. En esta otra tenemos un arrancamiento de la zona medial que corresponde a las espinas que coinciden con la inserción de los ligamentos cruzado anterior y posterior. La meseta lateral tiene un hundimiento, un desplazamiento pequeño. Pero entonces vamos y pedimos la reconstrucción tridimensional de la tomografía y vean la fidelidad con que vemos los fragmentos. Al lado izquierdo tenemos una imagen oblicua anterior, lateral, donde podemos ver en primer plano el peroné con cierta afección, hundimiento de la meseta, fragmentación vertical distal, otro trazo en lo que corresponde a la metáfisis y los fragmentos del resto del hueso también con una fragmentación todavía mayor. Aquí pareciera que además el cóndilo femoral lateral también tiene una fractura vertical que involucra al cóndilo en su parte más posterior, es decir, es la zona femoral
que hizo compresión vertical sobre la meseta y causó la fractura. Ahora sí que rompió a los otros, pero también se fracturó ella misma. Esta imagen de la derecha es la superficie articular de la tibia. Son ambas mesetas. Aquí está una, aquí está otra. Ahí deberían estar los meniscos, pero con el efecto de los filtros que utiliza la reconstrucción tridimensional, borran todo, grasa, piel, músculos, vasos, todo, y nos dejan a la vista únicamente el hueso. Como pueden ver, hay una lesión grave de los fragmentos en la parte posterior de la meseta. Tenemos un trazo que recorre longitudinalmente, transversalmente la meseta medial. La lateral tiene un trazo en otro sentido diferente con una separación. Esto que vemos aquí es un hueco de la separación que corresponde a estos otros fragmentos que deberían estar esta esquina alineada con esta otra para hacer un rodete que le diera vuelta a todo junto. Sin embargo, tenemos alteraciones mediales, laterales, articulares, transversales, o sea, complejísimo. Esta es otra imagen de tomografía no 3D, en los que podemos ver arriba los grandes mazos del fémur que golpearon, y ahí están los cóndilos. Estos cóndilos apretaron tan fuerte que hundieron en el centro a la meseta y le dieron una fractura de trazo vertical a este cóndilo, y además le provocaron que se separe y que descienda, porque si ven la altura de este es más profunda que la altura del que sigue fijo a toda la cortical medial, de manera que el trazo que más sufrió fue el medial, pero se llevó una combinación de hundimiento con desplazamiento. Otra reconstrucción 3D, visto a la izquierda en sentido anterior, anteroposterior, y a la derecha en sentido posterior-anterior. ¿Cómo lo sabemos? Adelante está la rótula y atrás están los cóndilos del fémur y no se ve la rótula. Podemos ver un trazo vertical con un poco de hundimiento en esta zona donde hizo contacto precisamente el cóndilo, pero no se salió mucho de su lugar. Sin embargo, cuando lo vemos por detrás, vemos la grieta grande que se formó, porque sí hay un desplazamiento en la parte de atrás. La de adelante parece mínima y tolerable, pero la de atrás es grande, es grave, ¿sí? Si no vuelve a su sitio, es un fragmento que se va a salir de su lugar, se va a hundir y nos va a dar un resultado desagradable ahí en la radiografía. No en la radiografía, perdón, en el resultado de la cirugía. Cuando vamos a hacer un tratamiento quirúrgico, pues tenemos que considerar los trazos, la complejidad de los trazos y con qué lo mantenemos reducido y luego protegido. Los trazos simples que tienen un desplazamiento mínimo o que solo se fracturaron y no se desplazaron, como pasa en la clasificación 1 de Chasker, quedan muy bien fijándose con dos tornillos que lleven arandela. Las arandelas son como rondanas. ¿Para qué son? Para aumentar la superficie de contacto del tornillo. Si el tornillo es muy delgado y toca un puro punto del hueso, puede hundirse en él de acuerdo a la porosidad. Pero si le ponemos una arandela, se vuelve más cabezón, vamos a decirlo así, y la arandela evita que se hunda, y además es un punto que va a generar una tracción de regreso para que lo comprima. No sé si se acuerdan, hablamos más o menos de lo mismo en las fracturas supracondíleas femorales. Cuando son más complejos los trazos, ya tenemos que poner placa y tornillos, y en algunas ocasiones todavía poner injerto de hueso. ¿Por qué injerto? Las partes que se hunden en las fracturas con hundimiento, tenemos que impactarlas de abajo hacia arriba para hacer que ese hundimiento vaya subiendo y la superficie articular nos quede al nivel. Esa parte que se hunde lleva encima cartílago articular fuera de su nido. Entonces es un bache allá. Si logramos levantarlo desde el fondo y ponerlo a nivel, pero cuando lo levantamos se forma un agujero debajo de él, y ahí es donde rellenamos con injerto para que tengamos el resultado deseado. En este ejemplo tenemos los tornillos con las arandelas que les platicaba.
Aquí está el trazo vertical de la fractura y la osteosíntesis cumplió con su misión. Los reúne, los comprime. Ese es el manejo suficiente para ese tipo de lesión. Los tornillos pareciera estar ligeramente pasados de largo, sin embargo recordemos que la tibia tiene toda la curvatura detrás y puede ser que en la parte que pareciera que están salidos sean una o dos rosquitas de tuerca del tornillo las que están en realidad salidas, pero es buen tratamiento, buen resultado. Tenemos un ejemplo de una T o de palo de hockey que se llama también invertido, ¿sí? Con más una placa recta, ¿sí? Esas placas rectas, en este caso, la moldearon para hacerle una pequeña curvatura que coincida con el inicio de la tibia y donde empieza la curvatura que va a llevar hacia las mesetas. Este moldeo ayuda a que se fije mejor, se desplace menos y que la presión que ejercen los tornillos sea mucho mejor. La placa más cercana a la articulación está enfocada a presionar el fragmento grande vertical de la meseta y la otra placa de orientación medial está uniendo los dos fragmentos de este hueso. Entonces lo que decíamos, según lo que tengamos de trazo, en esta otra imagen pusieron un implante con tornillos fuera de placa para que mantengan el fragmento y luego placa con tornillos para que carguen el fragmento. A eso le llamamos un efecto de repisa. Es una placa de tipo repisa. Tiene una zona más ancha en la parte proximal, donde se pueden poner tornillos en diferentes direcciones. Si se fijan, el tornillo de esta rosca es muy diferente a estos otros. Ya les había platicado que son los pernos. Esos pernos tienen como finalidad coger el hueso, pero sobre todo por el diseño que tiene el perno queda atornillado al... La placa tiene rosca y donde se atornilla el perno y luego se fija el hueso. Eso hace como un puro bloque y que no se desanclen tornillos en forma independiente a pesar de movimientos que hubiera o lo que llamamos en ortopedia y trauma solicitaciones. Es decir, hay una carga en cierto sentido y desancla un tornillo. Cuando tenemos no se desanclan, pero ¿qué creen? Sí se desanclan. Y se desanclan no por los mecanismos naturales y las cargas que estamos habituados a manejar, sino por un segundo accidente, una mala precaución en el uso de las muletas o una caída nueva. Las combinaciones de tornillos libres en un sentido y tornillos desde el otro, sean aquí estos que largos para que detengan desde un abordaje medial hasta la lateral, lo están, ¿sí? A mí aquí me hubiera gustado combinar tornillos gruesos de esponjosa para que carguen con esta meseta y esta otra la metemos con esos tornillos, pero esponjosas grandes y gruesos de lado a lado para que detengan los dos puntos de carga que estamos viendo aquí, que serían una meseta, otra meseta fijos al centro. Y acá pareciera que únicamente con un tornillos muy delgaditos cogen uno de lado a lado, otro que parece ser de lado a lado y esos otros que quedan cortos. En mi opinión, se trata de necesidad de la repisa, lo ponen abajo para que cargue el fragmento y no lo deje desplazarse, pero ese trabajo lo hace mejor una placa o un tornillo más grueso que esto. ¿Por qué pusieron esto y no lo que estoy opinando yo? A veces, cuando ya estamos en un quirófano, que puede ser de hospital público o a un privado, no tenemos los materiales ideales. Y lo que tenemos, eso hacemos, eso usamos. ¿Sí? Entonces hay una frase que tenemos luego con nuestros colegas que dice la medicina basada en evidencias, y cuando estamos en una institución y solo teníamos eso, decimos medicina basada en existencias. Es lo que tenemos a la mano, lo que el paciente puede comprar, lo que nuestro proveedor nos da. Hace rato operé un paciente de una lesión de la clavícula
Y la placa que me consiguieron es de 4 orificios. Me costó trabajo meterla por lo grande. Tuve que hacer una herida más grande. Si lo hubiera tenido de 2 orificios, hubiera sido más breve la cirugía, más breve la herida, más rápido el resultado. Pero eso es lo que teníamos. El paciente ayer en la noche me pide cirugía para hoy en la mañana y eso fue lo que conseguimos. Entonces, por eso a veces podemos criticar algo, pero los que ya hemos vivido esto sabemos que hay que saber que no siempre todo está en el quirófano. ¿Qué complicaciones podemos tener en fracturas de las mesetas? Infecciones, falta de consolidación, hundimientos, deformidades angulares porque los hundimientos no fueron resueltos o porque se resolvieron de una manera inestable y se volvió a hundir. Y sobre todo la última, que en realidad sería la más importante, la artrosis postraumática. Ese daño a la articulación va a generar un desgaste prematuro que va a concluir con una rodilla que va a generar dolor, como cuando tenemos un desgaste producido por años o mucho trabajo. Seguimos viendo las fracturas de la tibia, pero ya no en las mesetas, sino más para abajo. Igual que las otras fracturas, las tenemos abiertas, cerradas, hay que estudiarles el trazo, la cantidad de fragmentos y el desplazamiento que estos tengan para poder tomar decisiones de qué está pasando ahí. Estas imágenes ancas en partidos en deporte, los que muy claro está pateando el de blanco y le fractura la pierna con una angulación espantosa. Este luchador de esas marciales tan grabada de frente, su hueso no aguantó y tiene una fractura angulada tremendamente y se le ve pues la cara del dolor. Las diferentes lesiones que pueden ocurrir, empezando por la izquierda, fracturas del peroné sin fractura de la tibia, fracturas del peroné estables con un puro trazo, fracturas de la tibia complicadas pero con el peroné íntegro, fracturas al mismo nivel tibia y peroné, anguladas o multifragmentadas. Todas estas nos van a dar diferentes escenarios por la movilización y deformidad que pueden tener. Y entonces las oblicuas serán más inestables, las transversas más estables y las que tienen un tercer también tremendamente inestables. Cuando ya tienen más fragmentos todavía, pues se complica la reducción y la estabilización, la osteosíntesis. Y entonces, como hemos dicho, tenemos que buscar cuál es el tratamiento y de acuerdo a la cantidad de fragmentos, la ubicación y el desalojado. Estas placas nos pueden ayudar a armar esos rompecabezas, tanto del peroné como de la tibia, y tienen un diseño anatómico. Fácilmente se adosan al cuerpo y generan un muro recto, rígido, que cuando jalan todos los demás tornillos, atrae los fragmentos y los alinea. Son las placas anatómicas esas. También acuérdense de los fijadores externos, también sirven bastante. Nos anclamos abajo en una zona que está sana y por arriba en otra sana, de manera que la fragmentación más grande quede sin abrirla, sin tocar el foco de fractura, sin alterar el hematoma de la fractura y con heridas muy pequeñas. Estos pacientes, está bien que tardan en caminar, pero pues les va a ir bien en cuanto al abordaje. Otro tipo de tratamientos son los clavos centromedulares. Tienen sus indicaciones para ciertos tipos de trazos y cuando esto ocurre, el clavo hace una férula interna y los pernos que están puestos arriba y abajo evitan que giren los fragmentos. Eso le da mucha estabilidad, pero aún así hay que cuidar al paciente. Caminan pronto, pero tienen sus precauciones y sus cuidados. Esto, jóvenes, pues es un panorama así general del tipo de lesiones que ocurren en la tibia, tanto en su zona articular de la meseta como en su diáfisis. Entonces, todos esos pueden tener las mismas complicaciones en general, y torácico que decíamos, las infecciones, lesiones que las cubren porque a veces están arrastrados por una bicicleta, motocicleta, accidente en auto, los diferentes mecanismos que hay. Y una vez resuelta la fijación de los fragmentos, es decir, la osteosíntesis, la consolidación. Y que no tengamos una fractura de hueso porque ya saben que todo eso es muy larguísimo. Doctores, nos queda un minutito. Si alguien tiene una pregunta, apúrele, por favor. Sí, doctor, yo tengo una. Te escucho.
¿Usted da consulta? Que me pueda Sí, proporcionar su dirección o no sé, el teléfono. en el chat donde me estaban escribiendo ahorita Estrella, no sé si todos ven ese mismo chat o nomás ella y yo. Bueno, vamos a hacerlo al revés. Le mando los datos a Estrella y que Estrella se los comparta a ustedes, ¿les parece? Sí, Vengo en doctor. la mañana y en la tarde. Estoy en la calle Obregón 315. Obregón 315, esquina Cuautla. Pero se lo hago llegar ahorita a Estrella para que se los ponga a su alcance. Les agradezco mucho y el hecho de que me pregunten por mi consultorio, pues habla de confianza y se los agradezco mucho. Les deseo que le echen muchas ganas y les vaya muy bien en calificaciones. Que tengan muy buen resultado en su examen. Buenas tardes, doctores. Muchas gracias.